Otro Shadow extremadamente roto. Así es, gente, el día de hoy les traigo el test del nuevo personaje que ha llegado hace unos días, Shadow Cazademonios, un personaje que ha recibido varios bufeos antes de salir. Hala lo he bufeado en secreto, y no un solo bufeo, sino dos, y aún encima lo ha mejorado un montón. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de este personaje. Y bueno, aquí tengo el nuevo personaje, lo tengo a nivel 6, como siempre digo, cuando juguemos las partidas, no tomen de referencia dichas partidas, ya que no tengo el personaje ni a buen nivel y tampoco lo voy a usar como un experto. Entonces, igual, lo estoy usando mal y aparte los niveles ya hacen bastante efecto en los personajes. Pero bueno, tenemos sus estadísticas, las cuales son velocidad 89 sobre 100, aceleración 91 sobre 100 y fuerza 56 sobre 100. Mi opinión sobre las estadísticas es que están bastante bien. Vayamos con sus objetos y empezamos con el ataque, que es espada demoníaca. Este es demasiado parecido al ataque de Sir Lancelot Cazadragones, solo que con la diferencia que en vez de causar daño te va a dejar con un efecto que te va a aturdir. Ahorita lo van a ver. Básicamente lanza una espada que tiene el efecto boomerang, o sea, va y vuelve, pero esta en vez de causar daño te deja paralizado por un tiempo. La trampa amuleto, que Dios... Esta en los sneak peeks no estaba tan fuerte, pero después le pegaron un bufeo en secreto antes de que saliera el personaje que no tiene sentido. Ahorita voy a comentar esos bufeos. Esta es igual a la de Rush. Pone minas o bueno, trampas en todos los carriles menos en el que él esté. Y un rival al chocarse con esta trampa se le va a bloquear los ítems y para poder utilizar sus objetos van a tener que pagar rings. Y bueno, luego su turbo, que es el turbo de viento. Menos mal que este personaje no tiene otro turbo que esté fuerte ni nada, porque si no rompería el meta de una manera que no tendría sentido. Tenemos sus mejoras, las cuales en cuanto al ataque van a ser nivel 6 más daño y nivel 12 y 18 más probabilidad de 2 utilidades. El turbo a nivel 2, 8, 14 y 20 aumenta la duración. Y ahora vayamos con la trampa, y es que a nivel 1 tan solo va a bloquear un ítem y va a costar muy poquito, pero a nivel 4 la trampa amuleto afecta a 2 espacios de objeto. Después a nivel 10 la trampa afecta a todos los espacios de ítems, y después a nivel 16 que el coste de rings para desbloquear un ítem aumenta un montón, y es que cuesta hasta 50 cada ítem. El ataque ha recibido un bufeo, y es que ahora tiene 2 utilidades. Y luego el bufeo a la trampa, que no tiene sentido. Pasó de costar 24 rings cada ítem a 50. Y claro, las partidas no hay tantos rings. En total son 150 rings para los 3 ítems. No hay tantos rings en las partidas. Aún encima, si pagas esos rings, pierdes un montón de velocidad. Y el personaje está muy fuerte gracias a este tremendo bufeo que le dieron a la trampa, que muy probablemente sea nerfeada. Pero ahora sí, vayamos a las partidas que, como digo, no las tomen de referencia. Primera partida tenemos un Metal Sonic y otro Shadow Cazademonios nivel 1. No debería tener problema en ganar esta partida. Aún encima estamos en Planet Whips, por lo cual si agarro el primer lugar y empiezo a spamear un montón la trampa y se la comen, los dejo atrás 100%. Ok, vean estos que tiene 2 utilidades encima de su ataque. Voy a ver si golpeo a alguien. Ok, no se vio ahí, no se apreció, pero este en vez de hacer daño deja un efecto que si pudiera atacarme el bot o quien sea con su ataque, les mostraría cómo funciona. Vale, le bloqueé los ítems, le vuelvo a bloquear los ítems, uso turbo. Vale, perfecto. Primera partida, primer puesto, nada mal, 11 trofeitos. Vayamos a la siguiente. Siguiente partida tenemos un Sonic Bosque Laberinto nivel 12 y un Onimephiles nivel 9. Me da bastante miedo el Sonic Bosque Laberinto. Vale, déjame ver si lo pego. ¿Vieron ahí? Se le puso ese efecto encima de la cabeza que básicamente lo detiene en vez de causar daño. Ahí no creo que le vaya a pegar porque como se me tiene escudo. De hecho, voy a romper mi escudo y voy a agarrar un turbo e intentar remontar esta partida. También algo que hay que tener mucho cuidado es con el bot. El bot está a nivel máximo y te golpea con la trampa y ya valiste literalmente. Es que el bot es una locura. Lo único, eso sí, no agarré el dash panel. No sé si ganaré. Creo que no. El bot, eso sí, se queda bastante atrás. Genial. Me golpeó con la trampa. Segundo puesto, no está mal. La cagué bastante porque no esquivé la trampa de Onimephiles. Pero sí, el bot hay que tener mucho cuidado porque te golpea con la trampa y ya valiste. Vale, esta partida no me gusta nada porque hay un Movie Super Shadow nivel 10. Y si se queda atrás, valimos. Que por cierto, este personaje no se debería llamar Cazademonios, se debería llamar Cazasupers. Le hace la vida imposible, le bloquea los ítems y vamos,
supers para transformarse tienen que pagar 50 rings y ya pierden demasiada velocidad. Vean esto. O sea, este Movie Super Shadow ya está perdido. Más aún encima lo golpeo. Nah. No, quítate. No lo golpeé. Bueno, segundo puesto. Vale, esta partida está súper mega perdida. Una Rush Kunoichi nivel 14. Vale, voy a intentar golpearle con la trampa, pero no tengo al personaje en tanto nivel. Por lo cual solo le voy a bloquear 2 ítems y le va a costar apenas 24 rings. No, 30 rings, es verdad que lo bufearon. Le intentaría golpear con la trampa, pero honestamente como tengo al personaje a nivel bajo, más aún encima me estoy chocando, cancelándome el turbo. De hecho, ni siquiera le estoy golpeando. Vale. Nah, como gané esto. Increíble. Honestamente jugó muy mal esa Rush Kunoichi. Hubiese quedado atrás por un turbo y me hubiese remontado sin problema. Siguiente partida, una Rush Kunoichi nivel 6 y un Shadow cazademonios, pero este a nivel 2. Le tengo un poco de miedo a la Rush Kunoichi. Pese a eso, no tiene tanto nivel, por lo cual espero golpearle con la trampa y que gaste un montón de rings. ¿Para qué hablo? El que se acaba de golpear ahora con la trampa he sido yo. Muchos me estáis preguntando dónde está Crin Cucurucho. Esa es mi pregunta. E igualmente este personaje va a llegar muy temprano. Es muy probable que sea la siguiente personaje en llegar al juego. Y algo me dice que el siguiente evento va a ser un recap y después va a llegar esta Crin Cucurucho. Primer puesto, nada mal. Hemos ganado la Rush Kunoichi. Y bueno, gente, en conclusión, este personaje me parece demasiado bueno. Es meta, sí, pero a niveles altos. Tiene un ataque muy bueno, no causa daño, pero te pone con un efecto que te deja paralizado por un tiempo, lo cual compensa que no tiene daño. Luego la trampa no tiene sentido. Y el turbo sí es un poquito es bastante mediocre este turbo de viento. Pese a eso, el personaje tiene una trampa demasiado buena y para mí es meta, pero a nivel 16. Porque bloquea los 3 ítems y cuestan 50 rings. Si le tuviera que dar una nota, sería 8 de 10. Es muy buen personaje y definitivamente aprovechen su evento. Vamos a ver si me dan buenas tarjetas, ¿no? Bueno, ni tan mal. Pero ahora sí, recuerden dejar su opinión sobre el personaje en los comentarios y nos vemos en la próxima.